Hola, bienvenidos a esta clase virtual. En esta oportunidad vamos a conversar acerca de la atención de enfermería en usuarios que requieren de valoración mediante el electrocardiograma. Mi nombre es Felipe de la Fuente y soy del Departamento de Enfermería de la Facultad. Los temas que vamos a ver en esta oportunidad tienen que ver con las generalidades de la fisiología cardíaca. Vamos a mirar sé muy bien qué es la electrocardiografía, ¿no? Vamos a revisar qué es un electrocardiógrafo, cuáles son los principios y sus generalidades. También vamos a ver de qué manera se puede ver el corazón, es decir, cuáles son las derivaciones mediante las cuales podemos valorar el sistema cardiovascular, en este caso del corazón. Y vamos a conocer entonces también cómo se registra la actividad eléctrica del corazón. Vamos a conocer y ustedes podrán entonces después de esta clase van a poder interpretar de una manera básica entonces un electrocardiograma y algunas consideraciones de enfermería pertinentes para la toma de este examen. A modo de introducción y recordando algunas cosas, el electrocardiograma entonces es un método diagnóstico mediante el cual se registra la actividad eléctrica del corazón y se utilizan electrodos que registran la diferencia de potencial entre dos puntos, ¿sí? Y se utiliza en pacientes que, por ejemplo, requieren valoración especial del sistema cardiovascular, ya sea porque tienen alguna patología cardíaca o porque tienen que hacer una valoración preoperatoria o alguna condición especial del paciente. Recordando entonces la fisiología cardíaca, ustedes recordarán que la célula miocárdica tiene particularidades que no tiene otra célula en nuestro cuerpo. Y una particularidad bastante importante y que hay que reconocerla para conocer entonces cómo funciona eléctricamente el corazón es entender, ¿no?, que entre una célula cardíaca y otra célula existen lo que se llama discos intercalares. Los discos intercalares tienen como función entonces disminuir la impedancia eléctrica, es decir, van a permitir que con una mayor facilidad atraviese esta corriente eléctrica o el impulso eléctrico de una célula a otra, disminuye entonces la resistencia. De esa manera, una célula cardíaca que se encuentra junto a la otra y que se comunica a través de los discos intercalares, podemos hacer pasar de una mejor manera la electricidad, permitiendo entonces que las células del corazón se contraigan como un sinsitio. Esto quiere decir que se van a contraer todas al mismo tiempo. Esto quiere decir que las células auriculares se van a contraer todas de una manera sincrónica y particular y las células ventriculares también. Recordando entonces cómo es que viaja este estímulo eléctrico a través del corazón, debemos recordar que lo hace a través de una compleja, ¿cierto?, red de fibras que se encuentran en nuestro miocardio. Recordando entonces, quien comanda la actividad eléctrica de nuestro corazón es el nódulo sinusal. El nódulo sinusal entonces es quien dirige y comanda la actividad eléctrica para que ésta sea derivada a través del nódulo auriculoventricular, ¿cierto? Y luego pasa a través del haz de His con sus dos ramas, una rama derecha y una rama izquierda. Luego, este haz de His se introduce hacia el endocardio, cada vez va más desde el epicardio hasta el endocardio y se introduce generando lo que se llama las fibras de Purkinje. Estas fibras entonces están en ambos ventrículos y se introducen, como ustedes ven en la imagen, al endocardio de manera de producir una contracción ventricular sincrónica. Si nosotros miramos entonces cómo se registra un potencial de acción entre las diferentes células que conforman los que conforman el sistema éxito conductor, ustedes pueden ver que existen diferentes
potenciales de acción a diferente nivel de este sistema excitoconductor. Cuando se integran todas estas señales eléctricas, ustedes pueden ver al final abajo un potencial de acción que se parece mucho a lo que ustedes ya han visto en fisiología, como el ciclo cardíaco o como el registro de la actividad eléctrica en nuestro corazón que se da en un ciclo cardíaco. A modo de recordatorio también, es importante mencionar que la despolarización de nuestras células miocárdicas se produce desde el endocardio hacia el epicardio, es decir, va desde dentro hacia afuera del corazón. Y la repolarización se produce desde el epicardio hacia el endocardio. ¿Por qué se produce esto? Porque una vez que las células se despolarizan y se contraen, existe entonces en el endocardio una zona de isquemia fisiológica. Como se han contraído las fibras cardíacas, entonces la repolarización va a producirse en sentido opuesto, porque en el endocardio se está viendo que se produce una zona de isquemia. Por lo tanto, no puede haber intercambio iónico entre el intracelular y el extracelular porque son dependientes de ATP. Por lo tanto, la zona que no está sufriendo isquemia miocárdica va a comenzar a realizar esta repolarización. Una vez que hemos revisado los principios fisiológicos o recordar algunas cosas de fisiología cardíaca, tenemos que entender entonces que la electrocardiografía tiene algunos principios y, por ejemplo, la vamos a utilizar la electrocardiografía para valorar a pacientes que tienen condiciones de hipertrofia, valorar pacientes que tienen algún tipo de isquemia o injuria miocárdica, por ejemplo, infarto agudo del miocardio, trastornos de la conducción eléctrica, trastornos electrolíticos. También nosotros podríamos valorar qué consecuencias en la fisiología cardíaca están teniendo los pacientes con alguna alteración hidroelectrolítica, enfermedad valvular, por ejemplo, o un paciente que tenga marcapasos, los pacientes que son mayores de 40 años y queremos hacerle una valoración preoperatoria, o simplemente porque queremos, dado alguna patología particular, conocer cómo es la actividad eléctrica del corazón en un determinado paciente. Y cuando queremos conocer cómo es la actividad eléctrica del corazón, nosotros podemos visualizar este corazón desde diferentes ángulos o de diferentes puntos de vista, tal cual intenta graficar esta imagen, ¿no? Con unas cámaras por cada lugar donde podemos ver el corazón. Entonces, ¿cuáles son los principios? Seguimos en los principios de la electrocardiografía. Tenemos que entender que la electrocardiografía registra la actividad eléctrica del corazón entre dos puntos en un tiempo determinado. Por lo tanto, esa diferencia de potencial la vamos a registrar en la unidad de milivolts y el tiempo lo vamos a registrar en segundos. Por lo tanto, la electrocardiografía nos va a dar qué es lo que ocurre en nuestro corazón respecto a la actividad eléctrica en la unidad de milivolts por segundo. Para ello utilizamos un electrocardiógrafo, vamos a utilizar un papel de inscripción que tiene unas características particulares y lo veremos a continuación. También vamos a utilizar electrodos, los cuales se adosan a unas paletas, ¿sí? Y algunas ventosas para que se puedan aplicar al paciente, y también vamos a utilizar gel conductor. Lo que ustedes ven en este momento es un electrocardiógrafo que se utiliza tanto en atención primaria como en atención terciaria, y el electrocardiógrafo está compuesto por algunos elementos, como ustedes pueden ver, y hay un amplificador dentro de esta máquina que nos permite entonces poder amplificar la señal eléctrica para poder inscribirla a través de un sistema de inscripción y galvanómetro. ¿Ok? Y también existe un sistema de calibración el que va a permitir que yo pueda decirle al papel que la unidad de tiempo y la unidad de voltaje que se quiera inscribir
y a la que nosotros podamos leer muy bien el electrocardiograma. Fuera de la máquina, pero conectado a ello, están los electrodos, los cuales se adosan a unas paletas que ustedes pueden ver ahí en colores verde, rojo, negro y amarillo. Y en color celeste o azul ustedes pueden ver que también hay unos electrodos que se adosan a estas ventosas para conectarlas al paciente. Vamos a ver ahora cuáles son las características del papel milimetrado, el papel de inscripción. Este papel de inscripción es un papel que es un papel milimetrado y tiene unas características particulares. Vamos a mirar ahora. Este papel, en el eje horizontal, va a inscribir entonces la velocidad expresada en segundos y en el eje vertical se va a inscribir la amplitud del voltaje expresado en milivolts. ¿Cómo se configura este papel? Este papel tiene unos cuadrados pequeños y unos cuadrados grandes. Los cuadrados pequeños van a corresponder a una estructura que se conforma de un lado de 1 milímetro y otro lado de otro milímetro. Por lo tanto, son cuadrados de 1 milímetro por 1 milímetro. Cada 5 cuadrados pequeños, ustedes pueden contar 1, 2, 3, 4 y 5 cuadrados pequeños, se forma un cuadrado grande que está conformado por cada uno de los cuadrados grandes, se compone de 5 milímetros por 5 milímetros. Eso está expresado en unidad de milímetros, ¿ok? Ahora bien, si yo le pido a esta máquina o al electrocardiógrafo que este papel avance a una velocidad de 25 milímetros por segundo, tal como aparece en esta diapositiva, nosotros podemos llevar a una unidad de tiempo esta unidad de medida expresada en centímetros, en milímetros, perdón. Entonces, si yo le digo al papel milimetrado que avance a una velocidad de 25 milímetros por segundo, cada cuadrado pequeño en su eje horizontal va a corresponder a 0,04 segundos. Y en el eje vertical, cada cuadrado pequeño va a representar en amplitud de voltaje 0,1 milivolts. Por lo tanto, un cuadrado grande en términos de velocidad va a equivaler a 0,2 segundos. Y en términos de voltaje, 10 cuadrados pequeños van a equivaler a 1 milivolt. O un cuadrado pequeño va a corresponder a 0,1 milivolt. Esto deben saberlo muy bien para luego poder calcular la frecuencia cardíaca. Entonces, como ya les había mencionado, lo interesante de este examen, de esta valoración del sistema cardíaco, es que ustedes pueden mirar al corazón desde diferentes ópticas. Como ven en esta imagen, podemos mirar en términos globales el corazón en dos grandes planos. Podemos mirar al corazón en el plano frontal y también podemos mirarlo en el plano horizontal. También a modo de recordatorio de fisiología cardíaca, recuerden que cuando un músculo se contrae, y en este caso el miocardio se contrae, va a generar una fuerza. Y la fuerza que genera en cualquier contracción muscular tiene que ver con un vector fuerza. ¿Sí? Y ese vector fuerza, por supuesto, si recuerdan antecedentes de la física, va a depender entonces de la masa. A mayor masa, mayor fuerza. ¿Sí? Recuerden también que los vectores tienen dirección, magnitud y sentido. Si nosotros, por lo tanto, integramos
los vectores fuerza que se producen en nuestro corazón y los sumamos, el vector fuerza resultante va a estar en la dirección que muestra la flecha, es decir, va a estar en dirección descendente hacia el ventrículo izquierdo, porque es este quien tiene mayor masa, por lo tanto se integra el vector fuerza resultante de la manera en que se muestra en la lámina. De manera tal que todas las visiones o todas las derivadas que yo pueda mirar al corazón que vayan en la misma dirección que el vector fuerza resultante o una dirección similar a este vector fuerza resultante, vamos a inscribir en el papel milimetrado los vectores tal cual ustedes los conocen y se van a reflejar entonces vectores de fuerza positiva. Si ustedes quisieran mirar el corazón de una manera contraria a este vector fuerza resultante, entonces van a ver las ondas que se veían anteriormente de manera positiva, las van a mirar de manera negativa. Ya vamos a explicar mejor. Recuerden que existen dos tipos de derivación. Están las derivaciones del plano frontal o tipo de visualización del corazón, la derivada del plano frontal, y ahí tenemos dos grandes grupos. Las derivaciones del plano frontal son las bipolares estándar y las monopolares o aumentadas. Las derivaciones del plano horizontal son las derivaciones donde se visualiza el corazón desde el precordio y se llaman entonces derivadas precordiales. Vamos por las primeras. Las derivaciones del plano frontal son aquellas donde el corazón se visualiza en aquel plano, en el plano frontal. Y vamos a utilizar electrodos para generar estas derivadas. Vamos a utilizar electrodos en el brazo derecho, electrodos en el brazo izquierdo, en la pierna izquierda y en la pierna derecha vamos a colocar un electrodo neutro. Por lo tanto, para realizar las derivaciones del plano frontal o para mirar al corazón desde el plano frontal, vamos a utilizar electrodos en las extremidades, dejando entonces la pierna derecha como neutro. Estas derivaciones generan diferencia de potencial entre dos extremidades o dos miembros. Ahora, las tres derivaciones de las extremidades, dejando de lado aquella que era positiva, dejando de lado aquella que era neutra, forman entonces, son tres puntos que forman entonces un triángulo equilátero, llamado triángulo de Einthoven. Generamos así entonces tres derivaciones o tres formas de ver el corazón. Y estas derivaciones las vamos a llamar derivada 1, derivada 2 y derivada 3. Es decir, de 1, de 2 y de 3. La primera utiliza el electrodo del brazo izquierdo siendo positivo y el brazo derecho negativo. Y ve al corazón desde el brazo derecho hacia el brazo izquierdo. D2 utiliza el electrodo de la pierna izquierda y el electrodo del brazo derecho, visualizando al corazón en sentido aurículo descendente. Es decir, va a mirar al corazón desde el brazo derecho hacia la pierna izquierda, que es la misma dirección que el vector fuerza resultante del miocardio. Y el D3 va a utilizar el brazo izquierdo como electrodo negativo y la pierna derecha como positiva y va a mirar entonces al corazón desde el brazo izquierdo hacia la pierna izquierda. Recuerden entonces que este triángulo equilátero es el triángulo de Einthoven y se configura como ustedes ven en la imagen.
Otro tipo de, otro tipo de derivaciones son las derivaciones monopolares. En ellas se registra una diferencia de potencial en un punto, las cuales deben ser aumentadas para su registro. Como son aumentadas, vamos a tener que se ha aumentado el voltaje en el brazo derecho, AB, aumento el voltaje en el brazo derecho, right, aumentamos el voltaje en el brazo izquierdo, left, y aumentamos el voltaje en la pierna izquierda, foot. ABR, ABL y ABF van a registrar la diferencia de potencial entre dos extremidades, como ustedes ven en la imagen, y un punto en otra extremidad. Por lo tanto, ABR va a registrar la diferencia de potencial que existe entre la pierna izquierda y el brazo izquierdo y va a mirar hacia el brazo derecho. Es la misma lógica que lo hace ABR y ABF. Si ustedes se dan cuenta, la derivada ABR va a visualizar el corazón en sentido totalmente opuesto a lo que ocurre con el vector fuerza resultante. Por lo tanto, vamos a ver la inscripción de nuestra actividad eléctrica del corazón en sentido inverso. Y si ustedes ven aquí, se ven una cantidad importante de ondas negativas a diferencia de ABF, por ejemplo, que sigue una dirección y sentido mucho más cercana al vector fuerza resultante o vector mayor. Con las derivaciones, aquí tenemos entonces 6 derivadas del plano frontal. De 1, vean cómo se inscribe. De 2, vean cómo se inscribe y vean cuál es la dirección de mirada hacia el corazón. De 3, ABR, si se fijan, entonces va en sentido opuesto y se registra la diferencia de potencial de una manera totalmente diferente a lo que ustedes pueden ver en D2, ABL y también está en ABF. También podemos ver al corazón en el plano horizontal. De esta manera vamos a utilizar las derivaciones del precordio o derivaciones precordiales. Y se van a utilizar los electrodos que ya están en los miembros, los que se suman a una resistencia, ¿cierto?, que se conecta a un electrodo explorador en el precordio. En el precordio, es decir, en la zona torácica. ¿Cuál es la posición de estos electrodos? Son 6 electrodos que deben seguir una posición estrictamente rigurosa. El electrodo 1 se va a poner, el electrodo explorador número 1, se va a poner en el cuarto espacio intercostal paraesternal derecho. B2 tiene que colocarlo en el cuarto espacio intercostal paraesternal izquierdo. Luego nos vamos a saltar a B4, que lo vamos a situar en el quinto espacio intercostal, línea media clavicular, izquierda. Luego de poner B4, retrocedo y pongo B3, que va a ser en la mitad de la distancia entre B2 y B4. Luego seguimos poniendo en el paciente, el electrodo explorador va a corresponder a B5 y corresponde al quinto espacio intercostal, línea axilar anterior. Y el último electrodo explorador nos va a dar la visualización de la derivada B6 y tenemos que colocar este electrodo en el quinto espacio intercostal, línea axilar media. Acá entonces les dejo una imagen de cómo los electrodos se ponen en el precordio y cómo, si ustedes ven los electrodos en color rojo, amarillo y verde, café, negro y hay uno lila, esos son los electrodos. A través de una interfaz que llamamos ventosa, los vamos a conectar al paciente. ¿Cuál es la técnica de registro?
¿Cómo debemos registrar la actividad eléctrica del corazón? Lo primero es conectar el equipo a la red eléctrica. Algunos tienen batería. Tenemos que conectar los electrodos al paciente. Vamos a conectar primero los electrodos de las extremidades y luego vamos a ubicar en el paciente los electrodos precordiales. Vamos a calibrar nuestro electrocardiógrafo y le vamos a decir respecto a la velocidad que avance a 25 milímetros por segundo. Y respecto a la amplitud, le vamos a solicitar que inscriba cada 1 centímetro 1 milivolt. Y vamos a comprobar, por supuesto, la disponibilidad de papel. Entonces, vamos a ver cómo se registra la actividad eléctrica en el papel milimetrado. Vamos a recordar entonces que la onda P corresponde a la despolarización de la aurícula y su duración máxima debe ser de hasta 0,1 segundos. Debe ser de forma redondeada y positiva en todas las derivaciones, excepto la derivación ABR, donde es negativa. ¿Y por qué es negativa? Porque mira el corazón en sentido totalmente opuesto al vector de fuerza resultante. El complejo QRS es un conjunto de ondas y representa la despolarización del ventrículo y debe durar de forma normal entre 0,06 segundos a 0,1 y está compuesto por la onda Q, la onda R y la onda S. ¿De qué manera ustedes pueden entonces discriminar cuál de las ondas corresponde a cada una de ellas en este complejo? Muy bien, la onda Q es la primera onda negativa antes de la primera onda positiva en el complejo. La onda R corresponde a toda onda positiva en el complejo. Y la onda S es la segunda onda negativa luego de haber hallado una onda positiva en este complejo. La onda T es una onda de repolarización del ventrículo y es positiva en todas las derivaciones, excepto en ABR, y también puede ser negativa en B1 y en D3. El intervalo PR representa el retraso fisiológico de la conducción que se lleva a cabo en el nodo auriculoventricular y tiene que ver con el tiempo desde que se inicia la onda P al inicio del complejo QRS y normalmente este debe medir desde 0,12 segundos a 0,2. El segmento ST es un periodo de inactividad eléctrica que separa la despolarización del ventrículo con la repolarización del mismo y corresponde al periodo desde el término del complejo QRS hasta que se inicia la onda T. Y normalmente, como dije, es isoeléctrico, es decir, una línea horizontal. Otro intervalo importante es el intervalo QT y se extiende desde el comienzo del QRS hasta el final de la onda T y representa en conjunto la despolarización y repolarización ventricular. Ustedes pueden ver aquí entonces en esta lámina la relación clínica del electrocardiograma y lo que ocurre en el papel de inscripción, ¿no? Si ustedes ven, está la onda P, que corresponde a la despolarización del ventrículo, luego el complejo PR, que corresponde a la despolarización del nodo auriculoventricular. Vemos también entonces, y recuerden los vectores que aquí también se están representando, el complejo QRS, que tiene que ver con la despolarización del ventrículo,
Y luego viene la repolarización ventricular en sentido opuesto, ¿no? Este es un electrocardiograma real obtenido de un paciente en un hospital de nuestra red de asistencia, ¿no? Y podemos entonces distinguir y discriminar cuáles son las ondas, complejos y segmentos del electrocardiograma ya en un papel de inscripción real. Podemos ver entonces cómo se inscribe la onda P, el complejo QRS y la onda T, entre otras. Si se fijan en esta imagen, aquí ustedes pueden ver y aparece el nombre de cada derivada. Aquí está D1, D2, D3, ABR, ABL y ABF. B1, B2, B3, B4, B5 y B6. En total son 12 derivaciones. Acá ustedes también pueden visualizar un electrocardiograma en real de un paciente y lo que está destacado aquí abajo es que el papel de inscripción está corriendo a una velocidad de 25 milímetros por segundo y a la amplitud que está registrando, que corresponde a que 10 milímetros corresponde a 1 milímetro. Por lo tanto, yo podría calcular en el sentido horizontal la velocidad y en el sentido vertical podría calcular la amplitud expresada en milivolts. ¿Cómo hacemos entonces la interpretación básica del electrocardiograma? Podemos hacer análisis del ritmo, podemos realizar la frecuencia cardíaca, analizarla y también podemos, por ejemplo, calcular segmentos, ondas en términos de amplitud y de duración. ¿Cómo hacemos la interpretación básica en términos de análisis del ritmo? Para ver si el ritmo de un paciente es sinusal o no, tenemos que hacer un checklist. Entonces vamos a decir que un ritmo es sinusal, es decir, la frecuencia cardíaca y quien comanda la actividad eléctrica del corazón es el nódulo sinusal, tenemos al menos 5 elementos importantes. El primero es que la onda P sea positiva en la derivada D2 y sea negativa en ABR. Esto va a indicar que la despolarización es auricular, tiene sentido descendente. Otro criterio es que la frecuencia cardíaca vaya entre 60 y 100 latidos por minuto, que es la frecuencia normal a la cual comanda el nódulo sinusal. Otro criterio importante es que toda onda P debe ser seguida por el complejo QRS. Esto pareciera obvio, sin embargo hay pacientes en los cuales una onda P no conduce a un complejo QRS. Es decir, la despolarización de la aurícula no se condice en algunas veces con la despolarización del ventrículo. El intervalo entre una onda R y otra onda R debe ser constante. Este es otro criterio para saber si el paciente está en ritmo sinusal. Y también el intervalo PR debe ser de valor constante o igual o mayor a 0,12 segundos. Vamos a calcular la frecuencia cardíaca. En un paciente con ritmo regular, podemos buscar una onda R que coincida con cada línea gruesa que remarca los cuadrados grandes de 5 milímetros y se cuenta el número de cuadrados grandes que existen entre la siguiente onda R. ¿Sí? Si existe solamente una onda R, la frecuencia será de 300 latidos por minuto. Si hay dos ondas R, la frecuencia es de 150 latidos por minuto. Si hay tres ondas, de 100, luego 75 y 50. Otra manera de hacerlo
es dividir 300 por el número de cuadrados de 5 milímetros que existen entre dos ondas R. Otra fórmula es dividir 1500, que corresponde al número de cuadrados pequeños de 0,04 segundos que existen en un minuto. Y lo vamos a dividir entre el número de cuadrados pequeños que existen entre dos ondas R. Otra manera de hacerlo es dividir 60 segundos en la duración entre dos ondas R. Para ello se debe multiplicar 0,04 segundos por el número de cuadrados pequeños entre dos ondas R. Vamos a ver cada uno de ellos. Con el ritmo irregular, se debe tener en cuenta que cada cuadrado de 5 milímetros son 0,2 segundos. Por lo tanto, 30 cuadrados grandes serán 6 segundos. Es por esto que se debe contar el número de complejos QRS que se encuentran en 30 cuadrados de 5 milímetros o 30 cuadrados grandes y lo multiplicamos por 10. Entonces se obtiene el número de latidos por minuto que se produzcan. Vamos a ver los ejemplos y los vamos a llevar a la práctica. La primera manera decía dividir 300 por el número de cuadrados de 5 milímetros por los cuadrados grandes que existen entre dos ondas R. Aquí tenemos una onda R que la hacemos coincidir con una línea gruesa y contamos cuántos cuadrados grandes hay entre esta onda R y la siguiente. Vamos a contar 1, 2, 3, 4 y 5. Tenemos 5 cuadrados grandes, eso lo ponemos, vamos a tener como numerador 300, que es el número de cuadrados grandes que hay entre dos ondas R, y lo dividimos por cuántos realmente existen. Eso nos da 300 dividido 5, 60 latidos por minuto. Otra manera es dividir 1500, que es el número de cuadrados pequeños que hay en un minuto, entre el número de cuadrados de este mismo tamaño entre dos ondas R. Y contamos cuántos cuadrados pequeños hay entre cada onda R. En este caso yo conté 24. Entonces divido 1500 en 24. Lo que me da 62 latidos por minuto. Este ejemplo es aquel que se utiliza en los servicios de atención móvil de urgencia, donde requerimos rápidamente conocer la frecuencia cardíaca. Entonces vamos a decir de una manera menos detallada que vamos a buscar una onda R que coincida en la línea gruesa y vamos a decir, si la siguiente onda R cae en la siguiente línea gruesa, la frecuencia será de 300. Si la siguiente onda R cae en la siguiente, de 150. En la subsiguiente, 100 hasta 75 y 60. Por lo tanto, en este ejemplo yo puedo decir que la frecuencia cardíaca, como la onda R cayó en esta zona, equivale a una frecuencia entre 60 y 75 latidos por minuto. ¿Qué consideraciones debemos tener entonces al momento de realizar este procedimiento a los pacientes? Debemos, por lo tanto, disminuir la ansiedad y educarlos. Evitar artefactos. Los artefactos son las ondas de mayor amplitud y de menor amplitud que existen y que puedan interferir en la inscripción de la actividad eléctrica del corazón. Una manera muy buena de evitar los artefactos es utilizando gel conductor. Se aplica entre la piel del paciente y los electrodos. Debemos también tener consideración respecto al confort del paciente, dejarlo cómodo, registrar en el electrocardiograma el nombre, la edad, el sexo y la utilización de algunos fármacos que puedan, por lo tanto, interferir en la actividad eléctrica del corazón. Debemos limpiar y mantener ordenado el electrocardiógrafo y luego de utilizarlo, conectarlo a la red eléctrica. Este procedimiento debemos hacerlo, pero también debemos analizarlo, no nos debemos quedar en el hacer. Por lo tanto, debemos verificar que este examen está bien tomado.
Y vamos a ver cómo sabemos si está bien tomado o no. Debemos interpretarlo, valorar el ritmo y frecuencia cardíaca, valorar los segmentos e intervalos y visualizar qué hacer en situaciones particulares. Valorar y derivar al equipo de salud cuando corresponda. ¿Cómo sabemos si este electrocardiograma del paciente está bien tomado? Bueno, la onda P debe ser positiva en D1 y la onda T debe ser negativa en ABR. Debemos interpretar la frecuencia y el ritmo, los segmentos e intervalos, por ejemplo, el segmento QT, el segmento ST, y debemos, por ejemplo, también conocer situaciones particulares como la utilización de marcapaso. Debemos educar y disminuir la ansiedad del paciente, debemos presentarle cuál es nuestro rol frente a este examen, debemos informarle del procedimiento a realizar, que esto no causa dolor, tampoco causa sensación de corriente ni de quemadura. Debemos mencionarle que este examen lo interpretará el médico especialista. Debemos disminuir y evitar los artefactos. Vamos a aplicar gel conductor entre la piel del paciente y cada electrodo. Demasiado gel en las derivadas precordiales puede alterar la toma. Antiguamente decíamos que se deben quitar monedas, cinturón, reloj o elemento metálico que pueda alterar la conducción, porque esta conducción se veía alterada por estos elementos metálicos. Sin embargo, hoy en día se pueden utilizar unos filtros de frecuencia. ¿Qué quiere decir esto? Que se van a limpiar todas las ondas más altas y todas las ondas más bajas, lo que permite una toma más fidedigna del electrocardiograma. Tenemos que pedirle al paciente que se mantenga quieto, sin hablar durante la toma de este examen y que no realice inspiraciones profundas. Respecto del confort del paciente, la sala donde tomamos este examen debe estar a temperatura ambiente, que no haga demasiado frío, por ejemplo, porque podría el paciente tiritar. Descubrir el tórax manteniendo la privacidad y podemos utilizar biombos para esto. Debemos utilizar adecuadamente el gel conductor y luego de esto limpiar el tórax y las extremidades y volver a cubrir a nuestro paciente. Una vez que terminamos el examen, debemos registrar el nombre, la edad, la fecha y la hora, así como fármacos importantes que ustedes sepan que pueden alterar la conducción eléctrica, por ejemplo, digitálicos, diuréticos, antiarrítmicos o antidepresivos. Y dejar registro en la ficha clínica, la fecha, la hora y el responsable de la toma. Hay situaciones particulares donde, por ejemplo, hay pacientes con yeso, con amputación o alteración de la continuidad de la piel en lugares donde nosotros debemos colocar los electrodos. Lo que hacemos es buscar otro punto, pero siempre debemos resguardar que el triángulo de Einthoven que habíamos mencionado se respete y se mantenga. Y cuando valoramos y derivamos al equipo de salud una situación particular, por ejemplo, cuando hay dolor precordial y disnea, dificultad para respirar, tomamos el electrocardiograma, lo analizamos y si vemos que hay un trazado con alteración o que no está en ritmo sinusal, lo que podemos hacer entonces es poner una vía venosa de mediano calibre, controlar los signos vitales, otorgar oxígeno adicional si el paciente lo requiere, posición Fowler o semi-Fowler, y coordinarse con el equipo de salud. Hacer esto de manera un continuo. ¿Y cuáles son las medidas básicas que podemos utilizar o tomar frente a un paciente con alteración del ritmo? Monitorizarlo continuamente con el electrocardiograma, control de presión arterial, saturación de oxígeno y frecuencia respiratoria. EVA también podemos valorar en nuestro paciente. Colocar 2 vías venosas periféricas de mediano o grueso calibre, administrar oxígeno adicional si el paciente lo requiere, puede ser con una
mascarilla de alto flujo o de bajo flujo y posición semifowler. El paciente se podría agitar, por lo tanto debemos tenerlo con barandas en alto, coordinarse con el equipo de salud, identificando los roles que a cada persona del equipo de salud le corresponde. Identificar dónde está el carro de paro y su disponibilidad y trasladar al paciente y coordinar este traslado a una unidad especializada como la unidad coronaria, la urgencia, la neonatología o la UCI pediátrica. ¿Sí? En esta última lámina entonces le dejo una bibliografía sugerida desde donde he tomado elementos principales para hacer esta clase virtual. Los invito a que puedan revisar esto y si tienen cualquier duda me pueden escribir. Muchas gracias.